Bienvenidos a su canal Etnias del Mundo, donde podrás conocer a las etnias más increíbles y maravillosas que habitan en todos los rincones de nuestro planeta. Si te gustan estos temas, te invito a que te suscribas al canal para poder seguir creando contenido acerca de estos maravillosos temas. Los afroamericanos en Estados Unidos. Afroamericanos o afroestadounidenses. La población estimada de los afroamericanos o afroestadounidenses es de 40.807.000 habitantes, esto de acuerdo al censo del 2010. Su país es Estados Unidos y sus religiones son el cristianismo, el islam, religiones afroamericanas y el vudú. Y los idiomas que ellos hablan es el inglés estadounidense, el español, el francés, entre otros. Aunque por afroamericanos se reconocen a todos los esclavos que se trajeron del continente africano a todo el continente americano, nos vamos a referir específicamente a aquellos que terminaron destinados en Estados Unidos. Por parte del afroamericano es un ciudadano más de los Estados Unidos que tiene como objetivo en una gran parte los objetivos básicos de su país. Todos los hombres nacen libres e iguales. La ley les reconoce exactamente el mismo derecho a intentar la materialización de sus ansias de riqueza y dicha, a practicar cualquier religión y ocuparse en resumen de sus temas, como afirman los negros. Con la llegada de los inmigrantes a lo largo de todo el pasado siglo, empezó a resaltar la concepción idealista de los Estados Unidos como tierra de ocasiones. Todo ciudadano está en su derecho exactamente los mismos caminos abiertos al resto, a idénticas ocasiones de lograr sus objetivos en noble competencia con sus compatriotas. Consecuentemente, absolutamente nadie puede quitar los instrumentos precisos para la lucha que son la educación, la asistencia y el respeto. Para prácticamente todos los inmigrantes blancos, su vinculación con la comunidad étnica de origen, ya sea irlandesa, italiana, polaca, hebrea o cualquier otra, es en cierta forma voluntaria. No ocurre lo mismo con el afroamericano, cuya gama de opiniones en este terreno queda sensiblemente reducida. Zonas de Estados Unidos con mayor población afroamericana. Aunque los afroamericanos se encuentren distribuidos por todos los Estados Unidos como podemos observar en el mapa, el porcentaje en la población de los estados del este es mayor que en la población del oeste y medio oeste. Historia de los afroamericanos. Tanto los bantúes como muchos pueblos del África Occidental, vivero de esclavos para las plantaciones americanas, proceden de zonas selváticas cuyas sociedades pequeñas y unidísimas promovían las inclinaciones cooperativas del individuo, sofocando las competitivas. Arruinada la cohesión de estas sociedades, o bien distanciadas de ellas sus componentes, quedaron en la clara desventaja psicológica en frente a la extrema agresividad de los europeos. No tardaron los ancestros de los afroamericanos en padecer una nueva desventaja a causa de las circunstancias en que se generó su encuentro con los europeos. Los portugueses habían explorado las costas occidentales del continente en el siglo XV, consiguiendo un notable dominio en el arte de navegar. Los vientos predominantes en el Atlántico facilitaban la navegación con rumbo oeste, remontando las costas americanas y retornando a Europa por una senda más septentrional, pero complicaban el retorno a Portugal siguiendo la costa africana. En circunstancias sumadas al desarrollo de las plantaciones en Estados Unidos a lo largo del siglo XVII, acrecentaron la rentabilidad de lo que vino a llamarse el sistema mercantil, que era la estructura comercial triangular cuyos vértices eran Europa, África y América. El viejo continente exportaba alcoholes, pequeñas manufacturas y más tarde lonas. África adquiría estos recursos pagándolas con esclavos. Los afroamericanos del sur son quienes mejor recuerdan la esclavitud, parcialmente prolongada a lo largo del siglo XX, con otra forma de servidumbre, los contratos de apariencia, que impedían a numerosas familias blancas y negras vender sus cosechas. El transporte de los esclavos por la llamada senda media del Atlántico era factor esencial del sistema, lo que explica su prolongada permanencia en el tiempo, aun cuando los abolicionistas lucharon contra las terribles condiciones en que se realizaba. ¿Cuántos esclavos llegaron a América? Entre 1500 y 1865 llegaron a lo que a día de hoy son Estados Unidos prácticamente 500,000 esclavos. De ellos descienden los 40 millones con los que cuenta el país.
Si bien más del 70% de la población negra vive en los estados del norte, la enorme mayoría de los esclavos se empleó en las plantaciones sureñas, donde se los sometía a una recia disciplina. Sin embargo, los blancos vivían en el incesante miedo de una posible rebelión. Cuando éstas se generaron, como por ejemplo con el levantamiento acaudillado por Nat Turner, las represalias fueron inmediatas y concluyentes. En el segundo cuarto del siglo XX fue un periodo de gran agitación. Algunos estamentos blancos propugnaban el abolicionismo y otros, particularmente los cuáqueros, cooperaron en la fuga de esclavos hacia los estados del norte por medio del llamado ferrocarril clandestino. Entre los integracionistas negros resaltaron Frederick Douglass y Henry Highland, empeñados en conquistar la igualdad de derechos para las gentes de color en el marco general de la sociedad estadounidense. Identidad afroamericana. El propio afroamericano distinguirá al momento si alguien pertenece o no a su grupo, puesto que el color de la piel se trata de una cualidad indispensable para lograr esa característica y definidora para esta comunidad de su personalidad, su forma de ser e incluso su alma. No todos ni cada uno de los negros tienen, ni desean quizás esa cualidad. No es suficiente con una tez oscura para ser hermano o bien hermana espiritual. Costumbres y música afroamericana. Quizás se aprecian las excelencias de la cocina negra procedente del sur y en último caso de los ancestros africanos. Si bien a día de hoy se aplica el término soul a un tipo muy específico de música, la capacidad autora, la intensa participación del auditorio, ambas peculiaridades tradicionales sobre todo en el jazz, indican su clara ascendencia africana. En el rigurosamente técnico ritmo, sistema de preguntas y contestaciones e improvisación, la música negra debe tanto a sus orígenes africanos como a su desarrollo en el propio continente americano. El nacionalismo afroamericano. Su color caracteriza al afroamericano, pues expresa a través de la asunción del pasado su pertenencia a un conjunto. Para muchos afroamericanos el conocido eslogan "Black is Beautiful", que significa "lo negro es bello", supone la necesidad de redefinir los conceptos estéticos de los blancos y recobrar la confianza en sí, a fin de resguardar los valores en su cultura. Integración de los afroamericanos en la vida americana. La emancipación irreversible se incorporó en 1865 a la Constitución del país. En lo referente a la desgracia de la Guerra Civil Norteamericana, cuyo complejo planteamiento trascendió de la simple oposición entre abolicionistas y esclavistas, es incuestionable que las medidas liberadoras de Abraham Lincoln incrementaron los temores y la confianza del sur hacia la política. Concluida la guerra, el decenio siguiente despertó grandes esperanzas entre los negros, quienes ascendieron a abundantes cargos de responsabilidad en los estados sureños. Todo parecía asegurar el éxito de la política integracionista, malograda por la obstinada actitud de la población blanca. Todo comenzó a cambiar a finales del siglo, en el que los estados sureños aprobaron distintas leyes discriminatorias, con la consecuente cancelación de los progresos conseguidos por los afroamericanos. La reacción de las clases sociales americanas fue diversa, polarizada por norma general en torno a las ideas de separación y también integración. Du Bois, hombre de gran talento, consideró posible la integración tras la Segunda Guerra Mundial. Martin Luther King y la Asociación Nacional para el Progreso de las Gentes de Color, dirigida por Roy Wilkins, siguieron su tarea. Booker T. Washington creó a lo largo del siglo pasado un importante instituto establecido en Tuskegee, Alabama, cuyos fines eran mejorar y alentar la agricultura, la artesanía, el comercio de las personas de raza negra, puesto que toda igualdad genuina debería respaldarse en una base económica. Movimientos civiles. Tras la relativa calma interna de la Segunda Guerra Mundial, en los años 50 y principios de los 70, saltó a la palestra un acto movimiento pro derechos civiles, de notable homogeneidad ideológica, empeñado en la integración política y educativa de las personas de raza negra con el resto de la sociedad. Las reacciones en contra de estas iniciativas de la clase blanca a este movimiento estimularon incluso más el separatismo negro. Distribución y condiciones de vida en las ciudades estadounidenses. En determinado trabajo sobre la distribución de los habitantes negros a lo largo de cierta vía racial que nace en el corazón de la ciudad de Chicago, el sociólogo negro William Fraser traza el perfil de un tradicional modelo de alteración. La periferia muestra los mayores porcentajes de negros con carrera, casados y dueños de su hogar. En los cascos urbanos aparecen en cambio los mayores porcentajes de letrados, criminales, cabezas de familia femeninos, nacimientos ilícitos, no muy frecuentes abandonos de hogar
y adjudicatarios de la asistencia social, el índice más alto de delincuencia y el más bajo de profesionales y dueños de su residencia. Algo semejante reflejó una investigación realizada en el Harlem neoyorquino. Los distritos de los interiores se sienten discriminados en todos los órdenes de la vida. Las viviendas acostumbran a encontrarse en condiciones infrahumanas y los trabajos, en especial en la comunidad negra, escasean. La educación es deficiente. Esa vitalidad no hace sino más bien descartar lo trágico de su situación. El despilfarro de tanto talento es un lujo que ningún país puede permitirse. Si te gustan estos temas, te invito a que te suscribas al canal para poder seguir creando contenido acerca de estos maravillosos temas.